Haciendo y bueno, ¿qué dice? Ah, perfecto. Sí. Me salió un cartel. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, decirle buenas tardes a todos. Agradecerles que nos acompañen ya en este pequeño curso que la verdad que dio mucho que hablar. Así que en un futuro no muy lejano lo vamos a tener que volver a repetir, Agustín. Esperé que esté la filmación como para que quedes comprometido. Agradecerle al colegio, agradecer a Patricia, nuestra secretaria académica, que la verdad siempre predispuesta a los momentos de hacer los eventos y bueno, y sobre todo un poco los gustos sobre los temas que estamos haciendo, siempre libertad académica para poder ofertar lo que nosotros entendemos que puede llegar a servirle a los colegiados en general y a los miembros del instituto en particular. Volver a recordarles que pueden participar de lo que son todas las actividades colegiales, todas las que son las actividades dentro del instituto, recibimos recomendaciones, gustos, temas, podemos ver en un montón de cuestiones también de lo que es la parte de investigación. Les recomiendo que ingresen a la página del colegio, al canal del colegio, que es Prensa Colegio de Abogados, Departamento Judicial Mercedes, abreviado, en lo cual van a ir encontrando todos los videos de este curso y de cursos anteriores, de diferentes charlas, ¿sí? Bueno, no sé, creo que arranqué al revés, yo me presento, soy Iván Pérez Morelli, el director del Instituto de Derecho Laboral, como para variar un poco la presentación. Nuevamente agradecerles por el tiempo, por estar acá, agradecerte a vos, Agustín, la buena predisposición para todas estas jornadas, y ya creo que los que están ya te conocen, así que avanti nomás. Bueno, chicos, antes que nada, Iván, acordate de avisarme si se escucha mal o bajo o lo que sea. Y bueno, saludos a todos. Hice unas diapositivas. Son tantas que tenemos que hacer una por minuto, así que vamos a tener que pasar rápido, ¿sí? La idea es que a lo sumo al final hagan bastantes preguntas. Pero bueno, era un tema que era bastante complejo de analizar y la normativa ya van a ver, es el lío de siempre. Bien, voy a compartir en pantalla. Bien. Perdón. Bien, creo que me pasé uno. Bien, recordemos que hoy vamos a ver cómo accedemos a la justicia con nuestro accidente de trabajo. Y acá tenemos varios supuestos, y son supuestos que se van a empezar a complicar solitos por la misma normativa. Poco lejos de arrojar claridad, en general son un problema. Bueno, el artículo que tenemos que tener como más en cuenta es el 2J de la ley 15.057. Para quien no lo sepan, es la nueva ley de procedimiento laboral que tiene solamente dos artículos vigentes, ni siquiera artículo porque no están completos, en particular el 2, que es el artículo 2, inciso J, y el 103, que justamente la parte importante de este 2J es esto que estamos viendo, que es básicamente la competencia que le arrojan a respecto de las resoluciones dictadas de las comisiones médicas jurisdiccionales. Es decir, vamos a la comisión médica, obtenemos que no obtenemos el resultado que estamos buscando, ya sea porque nos fijan menos incapacidad, porque no nos fijan incapacidad, porque nos ratifican un rechazo, por cualquier cuestión. Y bueno, ahí el único asterisco que ahora lo vamos a completar es que dice: los juzgados del trabajo conocerán, y cuando ven después, de un segundo. Bien. Ok, estoy teniendo problemitas. Ahí va. Bien. Como ven después, el 103 corrige esto de juzgado de trabajo porque está hecho para cuando haya cámara de apelaciones, que por el momento no hay, y dice que hasta ese entonces, donde dice juzgado de trabajo, se va a entender tribunales de trabajo, en especial para ese famoso 2J, ¿sí? Digo famoso porque es un artículo bastante en boga en lo que es los riesgos del trabajo, es un artículo bastante clave. ¿Qué tiene de súper trascendente estos 90 días hábiles judiciales que nos dan bajo procedimiento de caducidad? Hago un pequeño asterisco. La caducidad no es como la prescripción, por favor no la confundan. La caducidad se puede dictar de oficio. La caducidad es por sí misma. A diferencia que la prescripción la tenés que alegar, la tenés que pedir, la tenés que solicitar, es un derecho, ¿sí? O sea, es una sanción tremenda. Son 90 días hábiles judicial administrativo que pasan desde que tenemos nuestra disposición de clausura o silencio, ahora lo vamos a ver,
y ya tenemos una caducidad, no lo podemos iniciar nunca, y si lo iniciamos lo vamos a perder. Así que esto, en cuanto a eso hay que ser claro, ¿sí? Bueno, el 103 que le había comentado, que cambia esto donde dice juzgado de trabajo, ahí arriba, ¿sí? Creo que se ve, donde dice acá juzgado de trabajo, tengo un problema con las flechitas, importante. El 103 cambia. Bueno, acá, en cuanto a lo que es importante, te habla de que estos 90 días hábiles judiciales son computados de la notificación de la resolución emanada por la Comisión Médica Jurisdiccional, ¿sí? O, ¿sí? O el silencio, ¿sí? Vamos a analizar primero la parte del silencio, ¿sí? La parte de silencio surge del artículo 3 de la ley 27.348, que dice: la Comisión Médica Jurisdiccional deberá expedirse dentro de los 60, recuerden que eso está contado a partir de la presentación debidamente cumplimentada. Los 60 días nosotros no las tomamos en cuenta, porque acá tenemos 90, lo estamos viendo, ¿no? ¿Sí? También tengan en cuenta que acá dice 90 días hábiles judiciales, y acá dice 60 días hábiles administrativos, lo cual no es exactamente lo mismo. ¿Sí? Perdón, estoy haciendo un lío bárbaro. Estoy hablando del silencio, vuelvo para atrás. El silencio se configura a partir de los 60 días hábiles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los 60 días hábiles, nosotros vamos a tener por configurado que la comisión médica ya nos dio su respuesta y nosotros ya podemos iniciar lo que es la acción judicial. Estos 60 días hábiles tienen 70.000 asteriscos que ahora los vamos a ir viendo, porque estaría bueno pensar en que nosotros la presentamos a la acción un 2 de febrero, agarramos un calculador de días hábiles que hay en internet, está por ejemplo el del Colegio de Escribanos de la provincia, y no sé si hay otro más, yo uso ese, y calculamos y decimos, bueno, al día número 60 nosotros presentamos tal día, al día número 60 hábil, ya directamente vamos a poder iniciar. Primero, que son hábiles administrativos, que no es lo mismo que hábiles, ¿sí? Hay que ver bien si la administración pública no tuvo alguno de esos días como sueto o como alguna otra cuestión en la cual no haya sido hábil, que es bastante más común que para los trabajadores dentro del régimen privado, ¿sí? Ejemplo, los fin de años a nivel administrativo tienen muy pocos días hábiles, menos que los privados, pero por lejos. Eso también hay que contabilizar, ¿sí? Y acá la parte esta, dicen lo interesante, contados a partir de la primera presión debidamente cumplimentada, ¿sí? Y la reglamentación establecerá los recaudos a dichos efectos. Este debidamente complementado ahora lo vamos a desglosar y van a ver que realmente es un lío de entenderlo. O está claro, pero no a nuestro favor. Lo podemos ver de las dos formas. Acá también yo les marqué en rojito, hice un lío de colores porque ahora va a tener sentido. Dice, dicho plazo deberá ser prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente o la enfermedad profesional, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Cuando pasamos al siguiente, también hay otro artículo que complementa esto, que uno dice, ¿para qué aclararon tanto? ¿Sí? Porque ya el artículo 36 bis de la ley, del decreto, ahí puse resolución, está mal, es decreto, 717 del 96, que está incorporado en el 2015, hago la aclaración porque no es que es añoso el artículo, ¿sí? Es un artículo bastante moderno en comparación con la otra ley que fue del 2017, 2 años después, ya aclaraba que los días eran hábiles administrativos y que los plazos estaban en eso. Así que yo hay una primera como superposición aparentemente innecesaria. Seguimos. El artículo 29 de la resolución 298-17, que en definitiva es más o menos la resolución que reglamenta la ley 27348, que es donde sale este artículo, ¿sí? Esto es a términos generales porque hace mucho esa resolución, en realidad, mucho más que reglamentar solamente esa ley. Dice que el acto definitivo deberá ser expedido entre los 60 días hábiles contados desde la primera presentación debidamente cumplimentada. Acá no hace más que repetir lo que le decía la ley 27348. ¿Para qué? No tengo ni idea. Pero está repetido, es casi textual, ¿eh? Pero acá sí mete un poco el palito y dice las demoras imputables a las partes, ya primero no es solamente del trabajador, sino también es de la ART o de quien sea que fuera parte, y esa partecita no figuraba en lo otro. El artículo 27, la ley 27348
decía por cuestiones de hecho, ¿sí? En cambio, este artículo habla de demoras imputables a las partes, que son cuestiones, además de archiabstractas, totalmente, uno pregunta, ¿por qué la demora de la ART de acompañar una documentación me puede frenar mi proceso? Bueno, sépanlo que la práctica pasa y ténganlo en claro. A pesar de que casi es una locura que el demandado tenga esa facultad, lo pongo entre comillas, pero no deja de ser una facultad, ¿sí? Y pasa, les pasa todos los días. Ya vamos a ver los ejemplos y van a ver que sucede recontra común. Y Es muy después importante esto que añade, dice Agustín. Esto que dice Agustín es muy importante porque en la práctica abunda muchísimo. Así que es el famoso donde tenemos que estar con el resaltador ahí. Pues son esos consejos importantísimos. sí, como les digo, pasa. Y pasa todo el tiempo y ya van a ver por qué pasa. Y después dice, a los fines de la presente resolución, salvo disposición expresa en contrario, los plazos deberán computarse en días hábiles administrativos. Otra prerrogativa que contradice la ley, contradice el decreto. Primero, el salvo disposición expresa en contrario, eso es una genialidad total, o sea, la superintendencia puede disponer que se cuente de otro modo. Increíble para mí. Creo que alguno bien intencionado podrá entender, bueno, capaz que lo cuentan en días corridos. No va a pasar, chicos, olvídense. Lo más probable es que algún día que era hábil no sea hábil, o sea, no creo que sea a nuestro favor. Y después, acá donde viene la parte importante, ya denme un segundito, y a partir del día siguiente al de la notificación. Esa parte no la voy a cuestionar, no está en otro lado. La verdad que a nosotros como gente del derecho no nos resulta raro que si te llega una cédula cuenta a partir del día siguiente, pero no es una aclaración que esté de más. Es la única parte que realmente entiendo que por suma, no resta. ¿Sí? Siguiendo en lo que es esto, el artículo 32 de esa misma ley sí, dice que al efecto del cómputo del plazo de esos famosos 60 días, se entenderá como debidamente cumplimentada. Y acá vamos con la parte interesante. ¿Qué consideramos para que esté debidamente cumplimentada para que empiece a correr esos 60 días? Que aparecer no empiezan a correr más. Y la verdad que sí, no empiezan a correr más. Y vamos a ver bien todo. Da un par de supuestos. Dice, para los procedimientos del capítulo 1, ¿sí?, del presente título, cuando se hayan complementado los recaudos exigidos por el artículo 4, ¿sí? El artículo 4, yo se lo cito ahí, que es el trámite de determinación de la incapacidad. Bien. ¿Cómo es este trámite? Es un trámite que inicia la ART. Les repito lo de la clase pasada. La clase. La charla pasada, vamos a ponerlo así. Lo inicia la ART. Es decir, que la ART, este plazo empieza a correr respecto a ese trámite cuando la ART cumple con todo lo que tiene que cumplir, y acá, contrario sensu, vamos a entender que si no cumple con alguna documentación, se olvidó algún papel o alguna, que también es relativamente común, realmente se los digo, que por ahí no acompañan un estudio actualizado o algunas cosas que dicen tener, básicamente ese plazo no empieza a correr por su propia inacción. Tendría algo de sentido si nos ponemos a pensar que, entre comillas, son actores, pero la realidad es que nosotros, si ese trámite está iniciado, ya no podemos iniciar otro. Entonces, estamos súper atados a ese trámite. Y es bastante duro que el plazo empiece, que se frene por algo que ellos no hagan. Uno como abogado de RT le podría instruir a todo el personal que siempre se olvide de algo. Y así lo va a clavar al trámite un mes tranquilo hasta que empiece a cumplir esto. No es un recurso difícil, es algo totalmente fácil. Y también habla del patrocinio letrado. Esta parte puede tener algún sentido, a mi entender no tanto, pero bueno, es básicamente cuando la RT cumpla con todo lo que tiene que cumplir, ¿sí?, en cuanto a lo que es los requisitos de la presentación de la determinación de la incapacidad, y el trabajador tenga patrocinio letrado, no se le requiere más nada. El trabajador puede solamente presentar la documentación de que tiene patrocinio letrado y no se le va a pedir absolutamente más nada. Debatible, ¿sí? Pero de todos modos ahí se entendería por cumplimentado. ¿Cómo pueden saber que todo esto pasó? Bueno, ya lo vamos a ver. El punto número 2 de ese mismo artículo, que está hecho para cuando es un rechazo de la denuncia, o sea, el rechazo de la contingencia, básicamente, o la divergencia de la determinación de la incapacidad, que son dos trámites que los inicia el trabajador, ¿sí? Acá nos piden
muchas más cosas, o no nos piden muchas más cosas, tiene que pasar mucho más para que realmente ese trámite empiece a cumplir ese plazo, que es la parte que está en rojito. Cuando concluya la intervención del secretario técnico letrado con dictamen favorable a la pretensión del trabajador. Para los que ya han tenido acceso a un expediente, es lo que ellos llaman análisis de caso o análisis del área. Generalmente figura con el título de análisis del caso en el expediente. Es una presentación que no la van a ver, es decir, no la van a encontrar en las comunicaciones que la manda la RT, sino se tienen que bajar el expediente entero y la van a encontrar ahí si es que está. Si no está, no la van a ver. ¿Sí? Ahora, entonces, cuando inicia el trabajador un trámite, tiene que, además de acompañar toda la documentación que se le requiere, la ART tiene que contestar y dar cumplimiento a todo lo que se le requiere. Y recién ahí el secretario técnico va a decir que está todo ok, que va a pasar la intervención al área médica y recién a partir de ahí empieza a completar el plazo. Está claro que en la práctica eso es un mes tranquilo. Puede ser un poquito menos según la comisión médica que toque o la situación puntual, pero no se asusten que sea un mes, porque realmente es un tiempo. Entonces estos 60 días hábiles ya nos comieron 20. O sea, ya pasaron 20 hasta que nuestros 60 empezaron a cumplimentar. Y si es que está todo bien, porque si no está todo bien, no empieza a cumplimentar, no empieza a contar. Y les cuento un caso de hoy puntualmente, donde básicamente la ART no acompañó la documentación que tenía que acompañar, y los plazos no están corriendo por la ART con un trámite que inició el trabajador, lo cual es algo absolutamente ridículo. Pero bueno, así está. Le digo para que ustedes lo cuenten. ¿Sí? Otra cuestión, y agrega un tercer párrafo como si faltaba algo. Y tira acá en este tercer párrafo, tira la genérica. Básicamente, además de los requisitos, las cosas que la SRT entiendan correspondientes. Entonces ahí la SRT entiende que falta algo más, que no está establecido en las leyes, pero lo cree prudente, correspondiente, lo que sea, y ya todavía seguimos dando vuelta para que empiece ese plazo. Les aclaro que esta norma ya fue declarada inconstitucional por algún tribunal, no al de Mercedes en particular, que tenga conocimiento yo, y lamentablemente siempre por los tribunales que conocemos, que son muy pro trabajadores, que son algunos de La Plata, algunos de Quilmes, o sea, son tribunales que en sí no van a ser a la opinión mayoritaria, están como generalmente reposados en un lugar donde nos podemos esperar estas resoluciones. No es algo loco ni llamativo, ¿sí? Pero bueno, los tribunales que nosotros tenemos en nuestro departamento en general no tienen, al menos que yo les haya advertido, una posición muy volcada para uno u otro sector, o por lo menos una posición muy demasiado clara en cuanto a lo que es riesgo de trabajo. Así que desconozco si alguien lo ha planteado y le han dicho que sí o que no, y si alguno lo sabe, por favor, hágamelo saber. Si me pasa el caso, muchísimo mejor. Los autos. Siguiendo con esto, la otra opción, primero era por un lado el silencio, esperar estos 60 días. La otra opción era el agotamiento de la vía administrativa. Bueno, muy importante, chicos. O sea, el agotamiento de la vía administrativa no se da con el dictamen médico, eso se lo aclaro a todos. Es el primer error que tenemos todos cuando nos cruzamos con un expediente. Vemos el dictamen que dice que le da un 0% y ya creemos que ahí terminó todo. Bueno, no. Después de esto, sale lo que ellos llaman DIAPA, que es disposición de alcance particular, o resolución administrativa, o acto administrativo. Tiene 80.000 nombres y a veces aparece distinto. Ahora lo voy a mostrar alguna. Y esta disposición es la que empieza a correr los plazos. ¿Desde cuándo? De que es notificada. Pero lo cierto es que en la SRT las cosas se notifican en el momento. Sale disposición y sale las notificaciones. Salvo algún caso extrañísimo, realmente sale así. Tiene una única excepción a esta cuestión, que son las enfermedades no listadas. Las enfermedades no listadas corren en paralelo a todo lo que hablamos porque usan una resolución muy vieja y básicamente no las podemos ver en el sistema. Tardamos 10.000 años en poder ver el expediente. Después nos lo quitan derecho, no lo podemos ni ver. Las resoluciones en general las estaban notificando por carta de documento los trabajadores, cuando en general las notifican por el portal. Según últimos comentarios, y lo hablé puntualmente a raíz de una consulta de alguien que participó en la anterior charla, lo consulté en la Comisión Médica de Mercedes, me dijeron que están intentando, si hay domicilio electrónico, lo están intentando notificar ahí. Pero digamos, sería una especie de novedad. No me lo dijo con una convicción que yo les pueda decir que esto está siendo así por tal o cual, pero sí está pasando. ¿Sí? Bueno, siguiendo con esto, tenemos
el agotamiento de la vía administrativa, esta es la DIAPA. Así figura en un expediente común. Se meten en la parte del sobrecito donde están las comunicaciones, y figura como está acá como notificación de acto administrativo. ¿Sí? Sepan que los títulos a veces son medios malos. Puede figurar con otro nombre, no habría que darle mayor entidad a los títulos. Y acá les puse concretamente donde dice disposición de alcance particular. Antiguamente decía DIAPA, ahora dice así con el nombre extendido. Da igual, es lo mismo. Y van a ver que es una resolución muy parecida a una sentencia, con los considerando, etcétera, etcétera. Generalmente son genéricos. Y después en la segunda página, y acá sí que es lo importante, dice el titular de servicio de homologación, en este caso una comisión de Luján, dispone todo eso, que bueno, en este caso me la rechazaron, determinaron que el carácter no profesional de la contingencia, por lo cual me confirmaron lo que la RT me había dicho, que era no laboral, o sea, inculpable, etcétera, etcétera. Y acá muy importante que está marcado en el segundo rojo, medio raro, pero está. Acá citaron el artículo 2J. Esto es trascendente, pero completamente. Porque abajo de todos ustedes van a leer que dice que, que este artículo se tiene que citar bajo pena de nulidad. Entonces, si eventualmente no le citaron el 2J, que hace mucho tiempo no lo citaban, y más o menos a la altura del mediados del año pasado lo empezaron a citar, ustedes podrían plantear la nulidad de la notificación y ir por el plazo de prescripción tradicional, que serían 2 años desde la notificación de la resolución. ¿Sí? Pero si quieren salir de ese plazo de caducidad porque se comieron el plazo por algo en particular. Si no está citado, si está citado no tenemos mucha alternativa. ¿Sí? Eso es una especie de truquito o recurso. Bien, hay otros supuestos en los cuales podemos acceder a la vía judicial. ¿Cuál es esto? Trabajo en negro. Palabra más, palabra menos. Esto surge expresamente de un artículo vigente, y esto lo quiero aclarar porque parece, por ser un decreto del 96, ya está, ya pasó. Sí, la normativa de la SRT de riesgos del trabajo es muy compleja, pero este artículo está vigente, y es clarísimo, dice, las comisiones médicas no darán curso a las cuestiones relativas a la existencia de la relación laboral. Primera cuestión es, trabajo en negro no van a dar trámite, no van a dar curso. O si dan curso, que puede pasar que den curso en unos casos archi excepcionales, por ejemplo para... Bueno, no importa, hay situaciones muy específicas que pueden llegar a dar curso, no quiero extenderme demasiado. De todos modos, no van a determinar la incapacidad, no van a dar plata ni nada. Eso pasa en el segundo párrafo, que dice, las divergencias relativas al ingreso base serán resueltas por la autoridad competente sin que ello afecte al trabajador afecta el derecho del trabajador de percibir dichas prestaciones en función del ingreso reconocido. Ustedes leen esto y es recontra claro. Pueden cobrar por lo que está blanqueado y pueden ir al tribunal a reclamar la parte en negro. O sea, no queda pero ni una duda. Pero ¿con qué nos chocamos? Con la cuestión de que la resolución de la comisión médica hace cosa juzgada administrativa. Entonces tenemos ahí una especie de contradicción. Entonces una cosa juzgada administrativa respecto a esa contingencia, ¿no? Es complejo. Un truquito para la aplicación práctica que les voy a dar a todos es que si realmente van a iniciar algo de trabajo por pedir una divergencia, no acepten ni un peso más en la homologación. Porque si no, va a ser fácilmente imputable esos 1.500 pesos para redondear para arriba que aceptaron en la homologación. Para los que han negociado saben que son 2 monedas lo que se pueden llegar a levantar en la homologación. Esa diferencia que en general en el global es completamente exigua, se podría llegar a considerar como que fue en compensación de los ingresos no declarados. Y la verdad que les traigo un problema. Si verdaderamente van a ir al tribunal por ese artículo 11 del decreto 717 del 96, segundo párrafo, van a ir a reclamar la diferencia por lo no registrado, cuando vayan a la homologación, lo que diga, lo mínimo lo tendrían que aceptar. Eso es una recomendación mía. ¿Sí? Y yo me manejo así al menos. Si me están esperando algún fallo, bueno, 2, 3 añitos vamos a tener alguna novedad, pero no por el momento. Sí, Iván. Agustín, acá, bueno, justo pasó un poquito lo de la caducidad, pero es importante acá la pregunta que hace Rodrigo.
En las enfermedades no listadas, dice, no conozco que la DIAPA la remitan al trabajador. Lo único que llega es el dictamen de comisión. En este caso, ¿el plazo de caducidad corre? ¿Está transcrito el 2J? Sí. Sí, porque en definitiva el 2J es relativamente ambiguo. Si quieren, volvemos. Que dice que acrediten el agotamiento de la vía administrativa. No está pidiendo algo en particular el 2J, está diciendo simplemente de algo que haya terminado el proceso y conforme el decreto que regula la enfermedad no listada, eso que le llega al trabajador, que es el dictamen médico, a diferencia del otro, es el agotamiento de la vía administrativa, a diferencia de los otros casos. Bueno, le decía estos supuestos, y acá hay otro supuesto que tiene que ver con el trabajo en negro, que es el famoso, yo digo famoso, yo lo uso un montón, chicos, sépanlo, lo adoro. Este artículo del 28 de la Ley de Riesgo de Trabajo, que es el incumplimiento por omisiones. ¿Y cuándo lo uso? Bueno, esencialmente lo uso cuando busco al empleador que viene un trabajador a reclamar seguramente el despido, y veo que está hecho pelota, entonces voy a hacer la denuncia. Pero está en negro. Entonces, en principio no tendría RT, pero nos enteramos que el empleador de él sí tiene otro empleado registrado, entonces tiene ART. Y esto entraría en el supuesto del 2. ¿Sí? Que básicamente el ART tiene que dar las prestaciones y después las puede repetir contra el empleador. Pero sépanlo que nos recontraconviene tener la ART metida en el medio, y encima que es la que tiene que pagar. Algo con una solvencia probablemente mucho mejor que nuestro empleador que estaba contratando gente en negro. Entonces yo lo uso permanentemente. ¿Sí? Este supuesto nos remite a lo que ya habíamos visto, el segundo párrafo del artículo 11, que era cuando un trabajador era el primer párrafo porque sería la cuestión en negro. Entonces, a partir de ahí, yo lo que hago habitualmente es hacer la demanda conjunta por despido y accidente de trabajo, y cito tanto al empleador por las cuestiones vinculadas al despido, como a la ART con las cuestiones vinculadas al accidente de trabajo. Si después la ART quiere repetir con el empleador, es cosa de él, a mí mucho no me preocupa. Y también está el supuesto del primer párrafo, ¿sí? Que es mucho más complejo que ese sí, que básicamente cuando el empleador no tiene ART. Y básicamente tiene que responder el empleador, que sería lo que nosotros entendemos casi por obvio, básicamente. Es que decir que el empleador tiene que ser de ART. Cuando sucede esto, trabajo en negro, cuando es un empleador generalmente medio chiquito. ¿Sí? Puede haber excepciones, pero en general sucede así. Otra cuestión interesante tener en cuenta, voy a dejar de usar la palabra famosa, la bastante conocida opción excluyente de la ley 26773, ¿sí? Que dicen que básicamente el trabajador puede optar o por una reparación o por otra. No se olviden que la ley 26773 salió allá por pasado el 2012, si no me equivoco, cuando todos, ¿qué hacían hasta ese momento? Cobraban los 2 mangos que te daba la ART y después hacían la diferencia por la reparación integral en los tribunales. Y mediante inconstitucionalidad, que caminaba normal, o sea, ya estaba totalmente establecido que el sistema era eso, cobraban la diferencia en los tribunales. Esto es lo que hacían todos, básicamente. Este artículo viene a ponerle un freno, te dice, bueno, ok, si cobrás por la reparación sistémica, vení por este lado. Y si querés cobrar por la civil, no vas a poder cobrar la sistémica. También haciendo un doble entendimiento, que es un concepto que la Corte Suprema también lo ratificó, que es que la reparación integral es más alta que la reparación sistémica, básicamente. Un concepto así a términos generales. No obstante eso, sepan que la reparación integral no es la panacea. Tienen que demostrar todos los presupuestos desde un daño. A diferencia que la acción sistémica pueden tener el camino bastante allanado en ciertas cosas, y eso lo vamos a ver después. Pero esta opción excluyente no ubica absolutamente ningún tribunal de relativo renombre, ¿no? Porque tribunales de primera instancia sí ha sucedido, y hasta incluso cámaras de apelaciones la declaran inconstitucional. Yo hasta el momento no he visto ni una Suprema Corte ni una Corte Suprema, ¿sí? Que serían los que bajan doctrina legal, al menos en la práctica. Sí, Iván. Bueno, acá hay 2 preguntas para que queden claro. Acá, bueno, mira, dice María Cecilia, pregunta en el supuesto que hablabas recién vos, Agustín, si primero vas a comisión, o sea, el supuesto es un empleado en negro y los otros, o sea, no registrados y otros sí.
en ese supuesto sí, primero vas a comisión médica con la RT o directamente la demanda, y Florencia Corsi pregunta algo similar, que es en el supuesto del trabajo no registrado, pero con empleador con RT, es requisito pasar por las comisiones médicas antes. Fantástica pregunta, pero fantástica. Realmente me había olvidado de decirlo y es un supuesto súper común. Yo tengo varias revocatorias porque en primer lugar me piden siempre en el Tribunal de Mercedes que acredite el paso por la comisión médica, le cito todo un speech, básicamente haciéndole saber que si bien puedo pasar por las comisiones médicas porque no está vedado el trámite, no van a liquidar. O sea, vamos a llegar a un punto donde vamos a tener la incapacidad en la mano y vamos a decir, bueno, ok, anda al tribunal a demostrar tu relación laboral y volvé. Es lo que te va a decir la comisión médica, palabras más, palabras menos. Obviamente me gustaría, quiero saltear ese trámite, porque piensen esto nada más, solamente quiero que lo piensen, que es lo que intento explicarle al tribunal, a veces con más y a veces con menos suerte. Ustedes van hasta la comisión médica y llegan hasta la determinación de incapacidad y la comisión médica les dice que tiene un 10% su trabajador de incapacidad. No pueden cobrar porque no tienen ingreso, o sea, no hay forma de, no hay ingreso, o sea, no hay relación laboral. Le van a decir, andá al Tribunal del Trabajo, demostrar la relación laboral y volvé. Vos haces una demanda pura y exclusivamente para demostrar la relación laboral. Y los ingresos, obviamente, para hacer los cálculos. Pero nada más que eso, no vas ni al despido ni nada, solamente vas a demandar a tu empleador y al RT, intentás demostrar que básicamente vos trabajabas para tal y cobrabas tal plata. Lo demostrás, sale un fallo, dice que vos efectivamente trabajabas para Juancito y ganabas 10.000 pesos. Volvés a la comisión médica te dice, bueno, bárbaro, genial, ahora te voy a hacer la liquidación. Pero vos ya no estás de acuerdo con el porcentaje, por lo que sea. Entonces tenés que volver al tribunal en grado de acción ordinaria para poder reclamar la diferencia con el porcentaje. Y se puede llegar a acumular dos acciones reales diferentes, si fuéramos con ese supuesto tan absurdo como nos plantean. Yo intento explicarle eso al tribunal para decirle, mirá, todo bien, pero la acción expedita no es justamente expedita en ese supuesto. En los otros supuestos, en los 60 días hábiles y todos los asteriscos que marcamos, puede ser relativamente expedita, a nivel judicial lo es, pero realmente en un supuesto abstracto para nada. Entonces generalmente me lo dan y me admiten la vía judicial y le inicio, o sea, me dan el traslado, todo normal, a través del tribunal. Así que bueno, excelente pregunta que no lo había marcado. También este segundo, siguiendo con esto que venía, tengan en cuenta que el segundo párrafo de este artículo 4 dice que el cobro de la suma de dinero o iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará el uso de esa opción. Básicamente también es otro límite acá. Si nosotros vamos con esa famosa prestación sistémica por un empleo mal registrado y teníamos la idea de cobrar eso, pero después de iniciar una acción civil, esto ya tenemos acá un primer valladar. Aparentemente no podríamos, teníamos que optar habríamos hecho uso de la acción sistémica, o sea, estaríamos por el sistema, teníamos que reclamar conforme las normas de los riesgos del trabajo y no conforme las normas del derecho civil. También sepan que esta norma habla de otro sistema de responsabilidad, y acá pongo un asterisco gigantesco. Todos cuando hablamos de otro sistema de responsabilidad, lo primero que pensamos es la reparación integral de lo civil, pero no se olviden que está la ley de defensa del consumidor y los usuarios, en los cuales ha habido algunos fallos completamente aislados y totalmente, o sea, no son fallos ni muy clave ni muy difundidos, pero que le han aplicado normas del consumidor a las ART. Y ese artículo, en principio, no la excluiría también, cosa que si vamos por la acción civil, no. Les dejo eso aclarado también, por si alguno era bastante creativo y tenía ganas de plantear algo en ese sentido, lo cual, insisto, algún antecedente hay. Sí, Iván. Bueno, en ese sentido les recomiendo hay un libro de la doctora Javier que habla sobre la aplicación de daño punitivo en la materia. Es una visión un tanto interesante, así que, creo que era un comentario que sumaba para el que quiere interiorizarse un poco más de la materia. Totalmente, gracias Iván. Y bueno, tengan en cuenta que en principio con esta opción excluyente eso no lo podrían pedir. Tendrían que, si tienen esa idea, tenían que ir siempre por el otro lado. Es decir, que daría la sensación de que no podrían pedir la reparación sistémica y conforme lo que es el daño al consumidor y usuario, que no parecen estar contrapuestos en absoluto, pero daría la sensación de que no se puede. Digo, no la sensación, está escrito que no se puede. De ahí a que camine una eventual inconstitucionalidad, otra historia. Bien,
Acá también hay un asterisco. Esta es una perlita fantástica. Después, para algún colgado, perdón que hable así con palabras claras, pero me gusta ser claro, básicamente. Si alguno se colgó y no se comió la caducidad, si ustedes leen este artículo 4 de la ley 26773, dice que la prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recibida la notificación. ¿Sí? Y habla ya de prescripción, no habla de caducidad. Y también cuando vuelven al 2J, da la sensación, y les aclaro, no está tan claro como me gustaría, que en realidad esa caducidad es respecto de lo que es la acción sistémica. No lo dice de forma expresa, en el párrafo al menos, pero en los párrafos siguientes da, o sea, sería una interpretación completamente válida. Es una jugada que alguno podría hacer si se comió el plazo de caducidad, iniciar la acción civil, intentar saltear esa caducidad mediante la prescripción genérica de una acción civil. También quiero aclarar que este artículo, lo cité ahí, está modificado pues, justamente por la ley 27348. Es decir, que esa palabrita de prescripción quedó del 2017, no es un artículo viejo. ¿Sí? También otra cosa que hay que tener en cuenta. Más allá de que la ley de caducidad es provincial, eso sí lo sé, y alguno me lo dirá, pero bueno, se lo hago saber, básicamente. Después, notas de utilidad. Y acá hago un resumen, pero violento, ¿sí? De lo que hay que probar en una eventual acción o en otra. Si la comisión médica nos confirma el rechazo de la ART, no importa por la razón que sea, nosotros tenemos que hacer las pruebas comunes del derecho. En general tenemos que probar la contingencia, puntualmente si es una enfermedad profesional, que es lo más habitual que rechacen las ART, tendremos que probar esa enfermedad profesional, el nexo causal y la incapacidad. Y ustedes leerán ahí que el nexo causal está en celeste y no es casual. El nexo causal a veces puede no tener que probarse. Hay que ver muy bien por qué rechazó la ART y por qué confirmó la comisión médica. Porque es relativamente habitual que el nexo causal no sea un problema. ¿Sí? Depende mucho de la forma en que esté redactada. Como también, yo acá puse la prueba de la contingencia en sí, porque en sí a veces la contingencia está cuestionada, aunque realmente a veces no. A veces te dicen que efectivamente tenés una hernia de disco, pero que no se ocasionó en el trabajo, por alguna razón. ¿Sí? Hay varios supuestos en que rechazan las ART. La ART, el supuesto más común que rechazan, al menos en mi práctica, es por la ausencia de agentes de riesgo, y ahí sí que obviamente hay que probar el nexo causal, porque el agente de riesgo sería lo que vincularía a esa enfermedad con el trabajo. Ahí sí claramente el nexo causal es completamente necesario, pero no es la única forma de rechazo que tienen. ¿Sí? De hecho, hasta incluso pueden rechazar porque el trabajador no asistió a la vista médica. ¿Y qué tiene que ver eso con algún tipo de imputación a todo esto? Es decir, puntualmente, hasta incluso puede ser que la ART le haya dado alguna prestación o alguna cuestión. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta que los supuestos rechazos son varios y hay que leer muy bien. Y también hay que leer mucho mejor lo que es el dictamen de la comisión médica, que a veces tiene errores grotescos, que dictamina sobre una cuestión que nadie le pidió que dictamine, se amplía sobre ese, a favor y en contra, ¿eh? O sea, sobre cosas que nadie cuestionó. ¿Por qué? Porque a mi entender los médicos, por más legistas que sean, no son unos estudiosos del derecho, no tienen por qué serlo, entiendo yo. Y bueno, dictaminan cuestiones jurídicas como médicos. Y el nexo causal, ustedes sabrán que es una de las cosas más jodidas del derecho. Realmente el nexo causal es difícil. Es difícil probar, es difícil demostrar, es difícil alegar. Y en general van a leer una frasecita que van a decir que la contingencia no guarda relación etiocronológica. Usan siempre esa palabra, la van a leer varias veces, que es la que forma que ellos quieren decir más o menos que no estaba vinculado, no hay nexo causal. Pero muchas veces no rechazan la contingencia en sí, no rechazan que no existan, simplemente dicen que no está vinculado al trabajo. ¿Pero a qué tipo de trabajo? Al trabajo que consta en ese expediente administrativo. Y ahí también van a tener que ver qué hay en ese expediente administrativo. Porque cuando empiezan a desglosarlo, se van a dar cuenta que hay poco. Y no van a entender de dónde sacaron que el trabajador no hacía esas tareas cuando era obvio que las hacía, o por lo menos aparentemente obvio. Y cuando hay un caso de determinación de la incapacidad, ya no hay que probar
o la contingencia? Porque si llegamos a esa instancia es porque la contingencia está aceptada, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos nuestra contingencia, nuestro hecho, que la RT no lo desconoce. Simplemente nos dicen que no le quedaron secuelas, que es algo muy diferente. El nexo causal no necesariamente tiene que probarse, otra vez más de nuevo. A veces sí y a veces no. Y la incapacidad sí, se tiene que probar en todos los casos, porque si eventualmente te dieron 0%, hay que probar incapacidad. Aunque hay ciertos casos donde lo que falta es el nexo causal y no la incapacidad. Ven un dictamen donde te dice que el trabajador está detonado, pero ellos te dicen que en realidad, como esa cosa no está vinculada al trabajo, pero igualmente te dan un dictamen con muchísimas secuelas, que no las ponderan en porcentaje, eso se lo aclaro, no van a encontrar un número, pero sí van a encontrar una incapacidad metida dentro del dictamen. Hay que analizar muy bien las cuestiones para saber qué vamos a tener que probar. Y también para saber qué tipo de acción vamos a elegir. La acción sistémica tiene muchas ventajas en ciertos supuestos. Podemos tener una contingencia aceptada, no tenemos que demostrar que eso sucedió. Podemos tener hasta incluso un nexo causal y hasta a veces también podemos tener un porcentaje que no nos gustó. Es decir, podemos partir de un 8% en una comisión. Es decir, y después ir a por el 15, 20, 30. ¿No? Tiene relativas ventajas. Si solamente, por ejemplo, lo único que queremos hacer es cuestionar el porcentaje. Y cuestionar en sí digamos, la vista médica, por así decirlo. Tiene muchas ventajas. Pero a veces se parece realmente, lo que hay que probar se parece mucho a una acción civil. La verdad que la acción civil paga más. Así que bueno, eso también tienen que tener en cuenta al momento de elegir. Pruebas que tenemos que pedir. Yo acá puse pruebas tipo, por favor, puede haber más o puede haber menos. Cosas que no deberían faltar, en general, a la SRT pidiendo el expediente, que igualmente lo tenemos que acompañar, por lo menos la DIAPA la vamos a tener que acompañar antes para que no den el traslado. Al correo, si es que mandamos o no algún correo, en general suele haber comunicaciones. Hay comunicaciones que no nos interesan ni nos convienen. Yo la verdad que no mandaría una informativa por una carta de documento de la ART, salvo que tenga algo que sí me interese. Pero en general no. Y las historias clínicas. La pericial, y acá va otro gran truco, consejo, recaudo. Si van por la sistémica, primero, una cuestión general, chicos y chicas, colegas, básicamente las enfermedades psiquiátricas y las psicológicas no son los mismos. Dejemos de confundirlas. De hecho, les aclaro que el tribunal también las confunde. Donde he pedido pericial psiquiátrica me mandaban a sorteo psicólogo, lo dan todo por lo mismo. O sea, da todo igual para. La Cámara se ha mandado con un perito psiquiatra, volvió un psicólogo. O sea, para ellos es todo lo mismo. Y no es lo mismo, son especialidades súper distintas. De hecho, los psiquiatras son técnicamente médicos y los psicólogos no. O sea, y las enfermedades que si van por el lado sistémico se pagan, son las psiquiátricas y no las psicológicas. Y de hecho, como una perlita, yo encontré un dictamen, no me acuerdo en qué expediente, pero un dictamen que agarré súper rebotado, donde la psicóloga de la asesoría pericial hacía saber que ella era psicóloga y no psiquiatra y solamente se iba a expedir sobre los puntos de vista que hacían a su profesión, antes de nada. Y era algo bastante clave, porque le pedían una pericial psicológica, pero tenía 70.000 puntos típicos de una pericial psiquiátrica. Lo bueno, para que nadie se asuste, si hizo su demanda y pidió un psicólogo en lugar de psiquiatra, de esto no están enterados. El Tribunal de Mercedes no lo está, por el momento, toco madera, ni tampoco están enterados los mismos psicólogos ni psiquiatras, en general que sortean. Responden todo como si fueran cualquiera de las dos cosas y no hacen mucho problema. De hecho, tengo un montón de dictámenes psicológicos con incapacidad en base a un baremo que dice como título psiquiatría, o sea, qué sé yo, ¿qué les puedo decir? Eso como para tener en cuenta. Si yo voy por la sistémica no pediría psicológica, o al menos la pediría, pero para que pondere cuestiones que no están en el baremo. Serían cuestiones no listadas. La contable, que es la prueba más absurda e inútil en este procedimiento, porque lo único que tiene que hacer un contador es un cálculo, que ahora lo vamos a ver y es una pavada, pero bueno, la mayoría lo pide, yo en general me opongo. Con los recibos de sueldo esto se soluciona, con un informe, una informativa de la FIP se soluciona. Y la verdad que bancarse un contador adentro de un proceso es un clavo, especialmente cuando te atrasan mucho. Si lo hace rápido no habría mayores inconvenientes, pero viste, a veces no tenemos esa suerte. Y la de seguridad y higiene es una prueba recontrovertida, pero tengan en cuenta que si ustedes tienen que probar el nexo causal es una prueba
archi necesaria en ciertos supuestos. ¿Cómo prueban para demostrar que las condiciones de trabajo, cuando el empleador le va a decir que el señor estaba sentado en un sofá viendo plácidamente la tele durante toda su jornada laboral y en realidad no estaba haciendo eso, pero en realidad los informes de los empleadores son como si ahí andarían con pantuflas y en pijama, y la verdad que lejísimos de eso? Tienen que probarlo por otros medios, y la prueba de seguridad de higiene es clave, pero en general no la están admitiendo porque dicen que que el empleador no está como demandado, lo cual es totalmente absurdo, ¿sí?, en el razonamiento, pero en Mercedes me están rebotando mucho por eso, que obviamente presento revocatoria y se arma una trifulca interesante. Y en ciertos supuestos es clave, y en otros ciertos supuestos no sirve absolutamente para nada. Si tiene la contingencia aceptada, no tiene tanto que ver con el goteo si no fue un accidente de trabajo. La verdad que vaya un tipo de seguridad y higiene ahí, no cambia demasiado. Si está en la contingencia, que fue un accidente y está aceptado, ¿para qué lo quieren? O sea, va a ir, va a decir que hacían unas cosas, que analizó la documentación, que le daban elementos de seguridad, pero ¿qué tiene que ver? Si el señor se cayó en una escalera y eso está aceptado, fin de la cuestión. Las normas de seguridad y higiene, mucho no nos van a cambiar, salvo que vayamos por las normas civiles, que sí van a cambiar y mucho. Pero por eso, cada prueba la tendrían que analizar. Y la testimonial no siempre es necesario. Si la contingencia está aceptada, por ejemplo, la testimonial la podrían relevar totalmente. Como abogados relativamente inseguros que somos, la vamos a poner siempre. Por lo menos por las dudas, como decimos nosotros. Pero si tenemos una contingencia aceptada, los testigos no tienen nada que hacer. Si estamos en ese caso, accidente de trabajo, donde la contingencia está aceptada, ¿qué queremos probar con los testigos? ¿Qué nuevo queremos probar? Yo la verdad lo pongo, como le digo, para poner algo y no me esmero demasiado en los testigos, que me traiga los que pueda y se acabó. No así con un despido que obviamente les custodiamos la calidad, ¿no? En ciertos casos, en ciertos otros trascendentes. Vuelvo a repetir, hay que demostrar que el señor pintaba a mano ciertas cosas o hacía ciertos trabajos que no están declarados por el empleador en su mapa de riesgo, ni la RT los acepta, y bueno, vamos a tener que mostrarlo por otros medios. Bien, siguiendo. La liquidación. Esto creo que les encanta a todos. Yo la verdad que lo considero una de las partes más innecesarias, pero vamos a entenderla. ¿Por qué digo innecesaria? Porque básicamente nosotros tenemos que hacer un número en la demanda, que el día siguiente que la presentamos, el día siguiente que hicimos la liquidación ya está desactualizado, eso de movida, y después la secretaria lo va a hacer de nuevo. Y lo tiene que hacer, ni siquiera le va a importar demasiado. De hecho, la pericial contable, por eso mismo, para mí también es totalmente ridícula, ¿sí? Pero bueno, básicamente el artículo 14, que es el artículo más utilizado, no es el único, pero es el que da la base a todo el resto, y si bien en el resto van a encontrar que se le pagan prestaciones periódicas, también van a encontrar otros artículos que dicen que la prestación de pago único, y están las dos leyes vigentes. En fin, el cálculo es ese. Sí, es 53 veces el valor mensual multiplicado por el porcentaje de incapacidad por un coeficiente que se usa dividiendo el 65 por la edad. Para los que no son muy duchos en matemática, les explico algo más o menos simple. Supongamos que el coeficiente fuera 60 para redondear y el trabajador tuviera 20 años, el número por el que se multiplica eso sería por 3. Y se imaginan que una suma multiplicada por 3 es un cambio tremendo. En cambio, el señor de 60 años, que se le divide por 60, le da 1. Entonces esa persona ya directamente cobraría la suma, no la suma triplicada. Es mucha la diferencia que hace ese coeficiente cuando los chicos son jóvenes. Aunque ya a los 30 años ya se va a la mitad, por ejemplo. No es por 3, es por 2. Y a partir de ahí empieza a bajar. Pero la edad es un factor clave. Si tiene un trabajador muy jovencito que tuvo la incapacidad, o sea, que se accidentó o tuvo la enfermedad profesional teniendo 20 años y piquito, el número se les dispara realmente, aunque el IBE sea muy malo. El IBE es el ingreso base. Y ahí pone el piso mínimo, que lo fija en 180.000 pesos y está modificado 72.000 veces por resoluciones de la SRT, y hace no mucho se modificaba por una suerte de notas de la sugerencia de entidades intermedias, o sea, una genialidad total, que no salían en el boletín, que decían que era de uso interno, bueno, en fin. Esas notas les recomiendo poner una página y van a encontrar páginas que van actualizando cómo fueron variando los pisos mínimos, ¿sí? Pero el cálculo es ese. Ahora la parte importante es cómo se calcula el ingreso base, que esa es la parte más difícil. Y acá le voy a poner dos cuestiones. Si ustedes se meten en la ley de riesgo de trabajo, van a encontrar el segundo párrafo, como lo dice ahí. Que básicamente el primer párrafo dice
que se considerará el promedio mensual de todos los salarios en el último año de trabajo o periodo menor, ¿sí? Si trabajó menos que un año. Actualizado por RIPTE, y ahora les voy a comentar cómo se actualiza. Y el párrafo 2, que es recontra importante, dice que desde ese cálculo, de ese salario se va a actualizar, ¿sí? Hasta que se le pague, según en la parte que está en rojo, también por el RIPTE de nuevo. Te repitieron, que fue el famoso decreto que hizo Macri y por una cautelar el Colegio de Abogados lo suspendieron. Que yo sepa, todavía está suspendido. Si alguien sabe que está activo, dígamelo. Yo manejo que está suspendido. No obstante eso, si ustedes entran a la ley van a encontrar ese párrafo. Les recomiendo, para encontrar el párrafo que está vigente, entrar a la 27348, que era donde habían modificado. O sea, tengan en cuenta que lo modificaron en el 2017 para después modificarlo de nuevo el 19. Como la modificación que se hizo por ese decreto empeoraba la situación de los trabajadores, y uno de los fundamentos de ese decreto era que los trabajadores no tenían que obtener ganancia extraordinaria, que no era la finalidad, o sea, que le puso el moño para que algún juez medio progresista se lo suspenda, y así funcionó. ¿Cómo se actualiza entonces desde que calculamos ese ingreso base hasta la fecha de cobro? Se va a actualizar por la tasa activa del Banco Nación, que una página muy fiable para eso es el Consejo de la Magistratura de la provincia de la ciudad de Buenos Aires. Van a ver que dice tasa activa Banco Nación. Ni siquiera dice tasa activa, promedio, descuento, nada. Tasa activa Banco Nación. Así que es una genialidad para no confundirse ni nada. El párrafo 3, que no dice ahí, dice que desde la mora este interés se aplica a natosismo. Para los que no manejen mucho las normas civiles, el anatosismo es la capitalización de los intereses. Es decir, que el interés del mes X se va a formar un nuevo capital que se le va a aplicar nuevos intereses y así sucesivamente. No saben lo bueno que está actualizar por anatosismo, hacer los cálculos, porque realmente son un clavo tremendo. Están 70.000 horas haciéndolo. Pero bueno, es mes a mes hacer un cálculo nuevo. Pero bueno, es bastante beneficioso. Siguiendo, este es el RICTE para el que no lo conocía. Van a ver todo este quilombo, que mucho no les sirve para nada, y la parte importante es esta que ven acá al costado. ¿Qué es el RICTE del mes? Por ejemplo, en el 2020, enero, van a encontrar que el RICTE es 6.066,07. Y también lo que van a notar que el RICTE va subiendo mes a mes. No hay ninguna excepción, siempre sube. Todas estas otras cosas que aparecen acá, la verdad que les preocupa poquito y nada. ¿Sí? Si ven un menos acá, se van a dar cuenta que esto baja, pero en definitiva es eso. Estos son los RICTES y esta es la forma de actualización. Y ahora les voy a explicar cómo se actualiza ese ingreso base. Esta es una tablita bastante precaria, dicho sea de paso, en la cual se actualiza. Ustedes, para actualizar, siempre van a encontrar que el mes del accidente va a tener un RICTE superior al de los meses anteriores. ¿Por qué? Porque normalmente el RICTE, que es el promedio de los ingresos, de los salarios, de la administración pública, y no me acuerdo qué más, básicamente siempre sube, y no he conocido que baje. Entonces van a encontrar que el mes del accidente el señor tenía un RICTE X, en este caso era 3.353. Y van a ver que el mes anterior, que está acá arriba, RICTE del mes del accidente, el mes anterior ya el RICTE era un poquito más bajo, era 3.298,55. Entonces, ¿cómo actualizamos ese salario? Es muy simple. Agarran el salario, lo multiplican por el RICTE del mes de la PMI, es decir, del mes donde el señor se accidentó o tuvo conocimiento de su enfermedad profesional, y lo dividen por el RICTE del mes que están calculando. Le va a dar un salario un poquitín más alto. Si le da más bajo, están haciendo donde tenían que multiplicar, tienen que dividir, tienen que invertir eso. Le tienen que dar algo un poquitito más alto. En la tablita esta, por ejemplo, pasó de 43.084 a 43.800. ¿Sí? Esa es la forma de actualizar mes a mes. Claramente, mientras más atrás se van en el cálculo, más alto es el salario. Es decir, mientras más atrás, fíjense que acá una perlita, por ejemplo, según este cálculo, el salario me subió 60.000 pesos, que es bastante desproporcionado comparado al resto de los salarios, que hay un 55.000. O sea, y el señor cobraba en el mes del accidente 43.000 pesos. Quiero decirle que esta actualización correcta generalmente nos da un resultado, un salario más alto que el que cobraba el día del mes del accidente.
Anteriormente a esto era una división común sin ninguna actualización y nos daba un salario más bajo. Actualmente con esta actualización en general da más alto. Entonces, para obtener este ingreso base, agarran el salario, lo multiplican por ese rate de esa tablita del mes de la PMI y lo dividen por el rate del mes que están calculando. Suman todos los salarios actualizados y lo dividen por 365. Si es un año bisiesto, 366, ni me lo pregunten. Y si es menos días, por los menos días. No hay problema. Y lo multiplican por 30,4, que daría, entre comillas, el mes. ¿Sí? Desde ese salario hasta la fecha de cobro le aplican la tasa activa del Banco Nación. Y ahí van a tener su IBM actualizado. Que como les repito, el día que hicieron la demanda está muy lindo, el día siguiente está desactualizado de nuevo. ¿Qué les sugiero para hacer este cálculo? Pídanle la clave fiscal a su cliente y bájense el histórico de la FIP. ¿Esto es incontrastable? No. No. Porque básicamente hay una contradicción hay bastantes cuestiones que a veces en la FIP no están declaradas, como los famosos pagos en negro de la administración pública. Si le toca a un docente o algo, se van a dar cuenta que lo de la FIP es un dibujo tremendo, cobran nada, en teoría en blanco, y tienen un montonazo de cosas no registradas, no remunerativos que no aparecen. Entonces no son nada fiables, les recomiendo los recibos de sueldo. Y bueno, eso sería un resumen general, fueron como 30 diapositivas, creo que está bien. Las consultas que sean necesarias es el momento. Bueno, Agustín, excelente. Acá Daniela tiene acá, bueno, una consulta más causística. Dice, bueno, hice el reclamo de silencio de la RT y quedó cerrado el trámite porque se probó notificación fallida por domicilio inexistente. El trabajador fue notificado por teléfono y asistió a la revisión de RT. Lo rechazaron, pero no notificaron a la SRT, razón por la cual el sistema me impide iniciar trámite de rechazo. En el mail de ayuda me sugieren enviar un formulario a consultas y reclamos. ¿Eso camina? ¿Hay alguna otra forma? Bueno, Daniela, bienvenido. Son los casos más complejos eso. Cuando la ART te tiene que dar algo y no te lo da, llámese alta, rechazo. El sistema es un sistema que parece hecho por el enemigo, y en parte está hecho por el enemigo, el sistema de la SRT, que todo lo que está ahí es sagrado. Si dice que hay un rechazo, por más de que no tengan pero absolutamente nada, hay un rechazo, y si no lo hay, no lo hay. Es tremendo. Sí, los canales que yo recomiendo: Telegrama, ir al prestador de servicio, llamar por teléfono, mandar mail, todos los que puedan. De hecho, yo ya les comenté la vez pasada que yo tengo iniciado una acción, todavía no tengo ni siquiera el primer traslado, veremos cuándo sale, porque no tengo forma en este planeta Tierra de poder obtener el rechazo de la SRT. Como no tengo el rechazo, no puedo iniciar el trámite. Y la verdad que de hecho creo que lo inicié sin rechazo para que me lo archiven, pero para que me interrumpa la prescripción, nada más. Pero sabiendo de que nunca en la vida va a caminar. Tengan en cuenta que explicarle esto al tribunal es un quilombo, digamos, bastante dificultoso explicarle que todos los canales son muy complejos y a veces ni siquiera obtenemos documentación fehaciente, son todos consejos, respuesta del mail. Pero está bueno lo que le dijeron a Daniela, yo no lo manejaba. Cualquier alternativa es completamente válida. Y en mi experiencia no funciona prácticamente ninguna. Bueno, acá Daniela lo que completa diciendo que tiene el alta médica con rechazo, pero no está notificada la superintendencia. Si puede avanzar con ese comprobante. No, mucho más fácil. Por lo menos a mí me ha funcionado. Carta de documento de la SRT. Fin. Funciona. Y si no, la otra opción que tienen la MEP, la mesa de entrada virtual de los letrados, que pueden iniciar ese tipo de trámites como, digamos, casi consultivos. Aunque tienen un listado de títulos que no encaja ninguno, generalmente usen cualquiera y preséntenlo. Esa es otra opción. Yo lo que hice en su momento y me funcionó fue iniciar los trámites ahí con cualquier título y después hacerlo saber en la carta de documento. Y me funcionó. Bueno, acá mira, Brenda tiene una consulta relacionada con el tema del COVID. Dice que si no nos referimos, no, todavía no. Dice, pero si tienen conocimiento, si hay probabilidad de que prospere un trámite en comisión médica, en casos graves. Bueno, importante. El trámite de COVID es un trámite sui generis diferente a todos los otros.
primero se tiene que reconocer que el COVID fue una enfermedad profesional, porque que la ART le haya dado tratamiento no quiere decir nada, porque la reglamentación se hizo que la ART tenía que darle tratamiento, no podía rechazar la contingencia, y después tenía que el trabajador, si le interesaba, probar que era una cuestión de enfermedad laboral. Primero tiene que obtenerse el reconocimiento, que es un trámite del demonio, o sea, está hecho muy jodido, salvo para los trabajadores médicos que también tienen algunos asteriscos, es complicado. Y encima lo va a determinar la Comisión Médica Central, es un trámite rarísimo. Bueno, supongamos que sacan el dictamen favorable, la Comisión Médica Central dice que realmente es una enfermedad profesional, tiene que pasar a la segunda etapa, que es la normal, básicamente como cualquier contingencia, demostrar que tiene secuelas incapacitantes. Y recién después de ahí, si obviamente dan secuela incapacitante, van a cobrar, y si no, no. Bueno, acá tenemos también una pregunta de Cintia, en la cual, ¿qué posibilidades ves vos de efectuar una constatación por escribano con respecto al tema de la imposibilidad de efectuar el trámite? Como para iniciar la demanda ante imposibilidad de cumplimiento del trámite. Si querés que amplíe, no sabría qué trámite está hablando. Que amplíen una pregunta y seguime con la siguiente y después volvemos a esa. Dice, no, puede ser qué posibilidad de efectuar una contestación. Para mí es por el tema de la imposibilidad de trámite, que le falte alguna documental o algo, no sé si estoy Ningún bien. sentido, porque si fuera eso, ningún sentido, porque el trámite es electrónico y se rechaza por sistema, y cuando te lo rechazan, te mandan el rechazo y te dicen por qué, y te podés bajar el expediente con todas las constancias. Ya no es más presencial, no te lo emiten más en persona. Capaz que alguna comisión a las perdidas, medio del interior, lo haga. En general, no. A ver, acá, bueno, no sé si podés ampliarlo un poquito, Cintia. Voy pasando a la pregunta de Florencia y ahora volvemos a la tuya. Florencia Cosi dice, bueno, iniciar reclamo judicial de accidente de trabajo de un docente. La superintendencia, la SRT previamente se expidió solo por una sola patología y no por las dos que se reclamaban. El tribunal hizo lugar a la demanda, pero provincia apeló. La Corte nos mandó de nuevo a comisión. ¿Cómo sería ese trámite en comisión médica, ya que no tienen idea de cómo lo tengo que presentar? Uf, o es un caso totalmente modelo, o también, cuando dice provincia apeló, ¿qué presentó? ¿Recurso extraordinario o estamos hablando de capital? Sí. No Sí, la estaría... verdad que yo te digo, lo estaba leyendo y a medida que lo veía bastante... Si es provincia, debería ser acá en provincia. Recurso extraordinario. Recurso extraordinario y lo mandó de nuevo comisión por... ¿Cómo era? ¿Quién era el que estaba preguntando? Florencia Cosi. Florencia, si me decís los autos, te recontra agradecería, era un caso que no manejaba. Y sí, es algo habitual que suceda. No sé cómo habrá sido la resolución, pero es muy común que la Comisión Médica trate todo mal y que la SRT tampoco haga demasiado, que la ART remita lo que se le canta y la Comisión Médica no. Tendrían que tener mucho hincapié hagan en la vista médica. Si ustedes ven que el señor le duele el hombro y solamente le están tratando el tema del tobillo, bueno, pónganlo. Háganlo saber, déjenlo manifestado. Va a ser un argumento que les va a servir un montón. En todo caso, después si la comisión médica opta por desestimar el hombro, no habría un problema. Yo tengo un caso muy parecido al de ella. Pero realmente le ponía toda la ficha que iba a prosperar, porque en realidad quien tiene en realidad la capacidad del tratamiento es la ART. O sea, el trabajador no está yendo ni a voluntad ni por sus propios medios, está simplemente siguiendo las instrucciones de los médicos que la ART le impone. Me parecía absurdo que la propia ART pueda alegar su propia torpeza. Pero bueno, lo que me dice ella me viene a contradecir absolutamente todo. A ver, no volvió Cintia a hacer la pregunta. Cualquier duda, consulta, la pueden hacer. Yo no sé si, bueno, de última Florencia, que se ponga en contacto con vos, Agustín, como para avanzar un poco más del estudio. ¿Está en el grupo? ¿Está en No lo el sé. grupo? No. Bueno, es importante ahí, ya que decís, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual quienes estén interesados pueden dejar el teléfono para incorporarlos. Y a la vez le aprovecho ahora, antes de leer la pregunta de Cintia, que el viernes tenemos actividad
junto con lo que es la Asociación de Abogados de Carmen de Areco, así que están todos invitados, vamos a charlar de procesos laborales con la doctora Clarisa Baldoni. Cintia, el link para conectarse está en la página del colegio. Cintia Vega, bueno, dice, me refiero, dice, a cualquier trámite en donde el sistema no te permite avanzar. Estoy cansada de hacer llamar al cliente a la ART o yo misma, y tengo más número de gestiones de trámite que otra cosa, particularmente provincia de ART. Además que cuando desde el mail de ayuda de la superintendencia, en vez de justamente ayudarnos, brindan lo que uno necesita para iniciar el trámite. Y esto te lo agrego yo, a veces hacen un doble comando porque te dicen algo que no tiene nada que ver. Exacto. No vería la necesidad de un escribano, yo. Pero además nosotros en Luján, yo soy de Luján, los escribanos son 7 y la verdad que todos te matan con los precios. Todas las veces que lo podemos evitar, lo evitamos, al menos en particular. Pero con un oficio, una medida preliminar de oficio de la SRT para que indique el avance de las actuaciones. O sea, entiendo que hay 1000 maneras de poder evitarlos, pero si realmente allá en tu ciudad o por tu ingreso, por la importancia del trámite, te resulta cómodo y te soluciona algo, no lo veo pero absolutamente nada negativo. Perfecto. Acá Rodrigo pregunta, quisiera saber si los plazos administrativos siguen suspendidos. Qué buena pregunta. No leí resolución de la SRT en estos días. Iba a buscarla hoy, me olvidé con otras cosas. Les soy honesto, no me llegó en los grupos que habitualmente me manejo. Sí tenemos toda la Suprema Corte que suspendió los plazos de estos días. Los plazos no estaban suspendidos hasta el viernes pasado, eso lo aclaro, al menos. No estaban suspendidos, estaban funcionando. No sé por estos días. Claro, la pregunta venía relacionada con los 60 días. Bueno, no, acá Hernán, gracias a vos por participar y a todos. María Cecilia pregunta, si la RT no notifica el rechazo del siniestro, inicio por silencio. Mi trabajador y yo ya pedimos hasta por carta documento y no nos lo mandan. Y lo van a seguir haciendo porque pueden. Saben que hacen eso y te atrasan 3 años, 1 año el expediente tranquilo. No podés iniciar por silencio porque la RT te dice que hay un rechazo, entonces te dice que el silencio no corresponde. Si en sistema figura rechazo, tenés que iniciar por rechazo. Si me tienen paciencia y la acción que estoy iniciando prospera, que es bastante sui generis realmente, se las comparto, cero problema. La verdad que para mí, mientras más podamos hackear un poco este sistema que está jodido, cuando digo jodido, es jodido, porque desde el fallo Marchetti, lamentablemente el sistema lo tenemos que usar aunque no nos guste. Antes podíamos elegir, y cuando podés elegir, si te gusta lo usás y si no te gusta no lo usás, pero ahora no tenemos opción. Y estas cosas ellos lo saben y lo están usando, básicamente. Y Provincia RT, sepan para todo que la RT más grande por campos de distancia con la siguiente, tiene absolutamente a todo tipo de municipalidad y entidad gubernamental provincial y además a un montón de privados en el país. Y la verdad que administrativamente son un cachivache. Eso es la verdad. Y antes eran un poco más, se quiere, campechano, te daban algunas soluciones, como que querían también ellos convencerte de que uses el sistema. Le pedías el alta y te la mandaban. Cosa que, por ejemplo, no lo he tenido en otras ART. Pero la conducta del fallo Marchetti para acá fue clarísima. Mientras más puedan atrasar los trámites, mejor. Y todo lo que ustedes... Sí, te sigo. No, perdón, pensé que habías terminado. Termina tranquilo. No, que todo lo que ustedes se dan cuenta que atrasa el trámite, ellos lo saben y es adrede. Es adrede porque todos esos ejemplos que ustedes dicen los manejo yo, que no soy un pez gordo, no tengo 1000 casos activos de RT. Imagínate, entre todos nosotros nos ponemos a contar cosas y encontramos cada cosa. Bueno, acá Cintia acompaña, acá está el decreto 335 del 21 de la suspensión de plazos. Yo quería hacer la acotación a lo que decía Agustín con respecto a lo del sistema. A ver, para eso nosotros también desde nuestro lado tenemos estos espacios, ¿no? Para poder luchar, para poder colaborar con el resto de los colegas y tratar de dar una mano en toda esta lucha desventajosa que tenemos, ¿no? Cuando todo este sistema empezó a ser monopólico, porque en realidad, o unicausal, por decir de alguna manera, unidireccional,
se empezaron a ver mayores cantidades de problemas que los que teníamos antes. Así que bueno, es una nueva invitación a seguir vinculándose, a seguir trabajando por esto. Uno lo hace desinteresadamente, por vocación de servicio, así que los invitamos también a que se sigan sumando, ¿no? Y esta es la manera de poder luchar. Así que bueno, Agustín, yo por mi lado, acá son todos agradecimientos, a ver si hay alguna pregunta más mientras saludamos, pero por mi lado, agradecerles a todos el tiempo, la atención, vamos a seguir, estén atentos, vamos a seguir haciendo actividades relacionadas con el tema, talleres, y otros temas también de interés a los que somos laboralistas, y bueno, voy a los que hacen derecho laboral también para el lado patronal. Así que somos muy democráticos, por eso somos Instituto de Derecho Laboral y no del Trabajo. Así que bueno, Agustín, yo por mi lado ya dije todo lo que tenía que decir. No, agradecer a todos ustedes por esto. ¿Ustedes escuchan retorno como yo? Ok. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Nada, agradecerles realmente la participación. A mí me sirve un montón también cuando hay devoluciones, cuando hay comentarios. Son temas largos, fue relativamente tedioso comprimir todo en algo corto de 40 minutos, 1 hora, que era mi idea, no hacer cosas de 2 horas, 3, porque son aburridas y pesadas. No se habló todo lo que se puede hablar, eso sépanlo, y dudas le van a quedar 10.000 millones. Pero bueno, utilizando los canales de consulta vamos a poder despejar algunas cuestiones y nos va a ayudar a todos. Bueno, así que bueno, nada más que saludarlos. Gracias a todos, gracias al colegio y nos vemos a la próxima. ¿Sí? Agrego a los que ya me pusieron ahí el teléfono, los vamos a agregar al grupo. Así que nuevamente, muchas gracias y los esperamos la próxima. Adiós. Adiós.